están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Aquí se debate, tiempo de balances, porque ya se nos va el año y vamos a comenzar de inmediato con grandes invitados para reflexionar, para revisar, pero también para proyectar, porque 2025, año electoral, año de reformas, lo conversamos en Aquí se debate. Y comenzamos de inmediato presentando a nuestros invitados. Patricio Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en Aquí se debate. Director de Democracia UDP, escritor, periodista, fue miembro además de la Convención Constitucional, fundador y exdirector de The Clinic, así que muy bienvenido. Bienvenida también Pamela Figueroa, gracias por acompañarnos nuevamente. Antiguamente panelista de La Tierra, qué tiempos aquellos, aquel programa. Pero viene investigadora académica de la Universidad de Santiago, doctora en estudios americanos de la USACH, maestría en artes y en estudios latinoamericanos de Georgetown, también magíster en ciencia política de la Universidad Católica, profesora de historia y geografía UNCE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también a Leonidas Montes. Leonidas, gracias por acompañarnos en Aquí se debate. Director del Centro de Estudios Públicos, ingeniero civil industrial, licenciado en filosofía y magíster en ciencia política de la Universidad Católica, doctorado en economía de la Universidad de Cambridge en el King's College. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a Cristian Valdivieso. Bienvenido, Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Director de Criteria, psicólogo de la UDP, máster en comunicación institucional y diplomado en comunicación política y electoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, coach ontológico. Ahí se los dejo nomás. Así que yo me retiro porque en la conversación es completamente innecesario que me quede aquí. No, pero vamos a comenzar con el único momento en que la idea es que no se interrumpan, el resto pueden dialogar, decir que tienen a aportar y todo aquello, pero tienen un minuto de libre disposición y la pregunta inicial o la provocación para conversar es la siguiente. Si tuvieran que ponerle un título a este año 2024, si pensaran que es una película, una canción o un adjetivo, ¿qué título le pondrían al 2024? Cristian. Qué maldad. Nadie quería partir con esto. No, nadie quería partir con esta parte, porque además que mientras más se demoren, tienen más tiempo para pensar, pero menos posibilidades también. Te damos tus 60 segundos a tu cámara desde ahora. Ya. No es fácil resumir en una frase o en una cuña o una película un año tan grande o tan largo como todos los años. Pero si yo mirara en términos políticos, yo diría que la idea de la jaula de oro resume bien el año. La jaula de oro es una película, en algún minuto se habló de la jaula dorada ya desde el 1916, ha habido muchas películas, pero que resume estar en un lugar privilegiado, pero estar incómodo. Y desde mi punto de vista este año ha ido quedando más o menos claro que el presidente en particular y su coalición también, pero en particular el presidente no está cómodo gobernando desde mi punto de vista. Creo que termina el año además y el último tiempo ha sido su liderazgo ha quedado de alguna manera inhibido y los liderazgos y las posiciones centrales del gobierno la están poniendo otros, sean socialismo democrático, sea la ministra Jara en pensiones, sea al ministro Elizalde en reforma del sistema político, pero el presidente está muy atrás. Y yo siento que eso, de alguna manera, traduce la sensación de estar incómodo, pero en una jaula de oro. Perfecto. Pamela, tiene sus 60 segundos para este 2024 desde ahora ya. Perfecto. Bueno, muy difícil, la verdad, poder resumir este año. Fue un año intenso, pasaron muchas cosas. Probablemente si uno hubiese pensado cómo iba a ser el 2024, jamás lo habríamos descrito como fue. Pero yo, más que el nombre de un libro o una película, elegí el nombre de un informe, del informe Latinobarómetro 2024, que se llama Democracia Resiliente. Me gustó la palabra resiliente, que es un poco una visión más de América Latina, pero que también podemos aplicarlo al caso de Chile. Este fue un año muy complejo, muchas instituciones han sido cuestionadas, como en otros años, pero creo que especialmente este año por casos muy puntuales, pero así todo, y después de procesos constituyentes, de muchas actividades, tuvimos una elección muy importante este año, que fue la elección de los gobiernos subnacionales, alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales, la primera elección del ciclo político regular con voto obligatorio, y las ciudadanas y ciudadanos respondieron y participaron de esta elección. Entonces me quedo con el concepto de democracia resiliente. Ok. Hay más optimismo, menos optimismo, más incomodidad, menos incomodidad. Patricio Fernández, lúzcase con su título. Usted es periodista, usted tituló, ayudó tantas veces a titular, así que imagínense que puede volver a The Clinic o pensar que está en otro medio de comunicación titulando. 60 segundos desde ahora, ya.
A ver, lo que a mí me parece es que ya nos empezamos a acostumbrar a una situación bien delirante, y es que los años parecen al mismo tiempo un instante y una eternidad, digamos. O sea, este año comenzó con el incendio más grande, con más muertos que ha habido en Occidente en 100 años. Creo que es el segundo con más muertos, 136 muertos. Siguió inmediatamente con la muerte de Sebastián Piñera, y estos dos acontecimientos parece que ya estuvieran perdidos, digamos, en otra era. A mí, y de ahí en adelante nos hemos ido de escándalo en escándalo, y con una especie de noticias siempre rimbombantes, pero de poco avance. A mí se me vino a la cabeza el nombre de la película La Ciénaga, de Lucrecia Martelli. Porque es la idea como de un pantano con olor a pantano. O sea, una cosa como de que no se avanza, cachetás de payaso por todos lados, un mundo político que discute y discute incansablemente, pero no muestra luces, mucho ruido y pocas nueces. La idea de que se vive en el peor de los mundos cuando no hay un contexto para ver que en realidad estamos en un mundo que está muy difícil y que no estamos en ese peor de los mundos, pero al mismo tiempo trancados. A mí la idea del pantano, y más allá de gobierno, oposición, de unos y otros, es la idea que más se me viene a la cabeza. A esta altura, dicho sea de paso, la otra que se me ocurrió por ahí era La Noia de Moravia, que se traduce el aburrimiento, porque a esta altura, entre tantos sucesos, estoy lateado. A nivel adolescente sería Ennui, el personaje de Intensamente, que es el aburrimiento. Se supone que son cosas terribles las que suceden, pero de pronto desaparecen en una nada o en algo como en lo que queda muy poco. Bueno, dejo ahí nomás en el recuerdo que estuvimos en algún momento muy intensamente hablando de una reforma a cómo se nombraban, por ejemplo, los jueces, y ya hubo como 5 escándalos después, ya no estamos hablando de cómo se van a reformar el nombramiento en el Poder Judicial, que parecía de vida o muerte. Yo creo que es de vida o muerte en algún momento, ya como que ya nos olvidamos de aquello. Leonidas, también sus 60 segundos para titular, para definir este año 2024, desde ahora ya está su cámara. Como decía Pato, claro, Moravia tiene una novela bonita que se llama El Tedio, Mamá me aburro. La Noia. Decía, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Y yo llamaría al año 24 el paréntesis, en línea con lo que decía Cristiana. Ha sido un paréntesis, la verdad es que en términos políticos no ha sucedido mucho. Y todo este gobierno a mí me recuerda más bien al Timeo de Platón, ¿no es cierto? Un grupo de personas que llegó tratando de crear un nuevo mundo, y la verdad es que con espíritu navideño yo me atrevo a decir que ha sido un buen gobierno, pero no por lo que ha hecho, sino que por lo que no ha podido hacer. Porque efectivamente el pantano en que estamos no hemos progresado, estamos estancados, y esto se ve, y esto es lo que representa esa jaula. Si en el fondo no hemos tenido grandes reformas, la economía está estancada, entonces yo me quedo con estos demiurgos que llegaron al gobierno a cambiar el mundo y se han topado con que no lo pudieron hacer. Perfecto. Hecha esta definición, quisiera invitarlos a entrar en algunas categorías, pero de nuevo, que sean como razón de conversación, no que nos limiten en sí mismas. Y lo primero, siempre cuando uno define el año, define el personaje del año, pero insisto, no tiene por qué ser un personaje positivo, porque ya, no sé ustedes, pero está acá y que me digan que se puede entrevistar solamente como a santos o impolutos, cuando normalmente la noticia no está ahí, está en mucha más complejidad o texturas que tiene la realidad. Entonces, ¿quiénes para ustedes se pueden salir de la política? No tiene por qué ser la política, puede ser la economía, puede ser el arte, puede ser, pero tratemos de dejarlo en Chile porque ya hicimos balance internacional. ¿Cuál es el personaje del año para ustedes? Ya, puede ser internacional, pero sí tiene relación con Chile. O sea, si hubiera hecho algo que tiene que ver mucho con Chile, ¿quién sería el personaje que no tiene por qué ser de nuevo positivo? Yo creo que, fíjate que es internacional, pero tiene que ver con Chile. Si tomo el año completo, tengo la sensación de que 2 presidentes, uno de El Salvador, Nayib Bukele, y otro argentino, Javier Milei, han tenido una incidencia en el debate criollo, de alguna manera, de este año muy fuerte, y creo que lo van a seguir teniendo. Media modélica. Modélica para bien o para mal. Exactamente. Uno podría incluso dividir el año. El primer semestre fue el semestre de Bukele, donde los que querían ser o posicionarse como candidatos presidenciales tenían que viajar a El Salvador y aprender las prácticas de Bukele. El segundo semestre es el semestre de Milei, donde todos quieren ir a repetir de alguna manera o entender la fórmula mágica que estaría teniendo Milei, y que de alguna manera resume las dos grandes urgencias, preocupaciones e inquietudes que tiene hoy día la ciudadanía: seguridad
y economía. Y de alguna manera, de eso vamos a seguir hablando probablemente todo el 2025. Ahora, ¿Sí? perdona, Por favor. en esa lógica hay un papa de por medio, que es Trump. O sea, si es que acaso en estas dos ondas se habla de América Latina, algo de esa onda conquistaron el Vaticano, digamos, que es Trump. Entonces, estamos ante una era con una órbita marcada, una órbita cultural que tiene algunas marcaciones bien importantes y que creo que es algo que también es una gran conclusión de este año. O sea, entramos en una era de unas creencias, han pasado las creencias del estallido están no solo sepultadas, sino que sustituidas por sus antónimos. Hablar hoy día de justicia social parece de mal gusto. Hay temas que de pronto... ¿No viste que lo decía, textual lo decía Milei? Bueno, Que era un crimen hablar de justicia social cuando se peleó con el Papa. y si tú te fijas, yo creo que no es algo que le pasa solo a Milei. Empieza como a difundirse la onda de que es poco menos que una bobería, es como una ingenuidad. Volver a hablar del tema indígena se supone que está avanzando subterráneamente en unas comisiones, pero dejó de ser un tema que nos interese como sociedad, al parecer. Todas cosas que algunos pueden festejar y otros podemos creer que quedarán latiendo y que tienen que ser en algún momento enfrentadas también. ¿Cómo lo ves, Pamela? Sí, yo creo que si uno quisiera hablar como de... Yo tenía otros dos personajes y no me los han nombrado, pero ya. Es que lo que pasa es que pero ya nos fuimos en una línea... personaje como los titulares, ¿o Y no? nos fuimos en una línea de conversación. Bastante. No, Pero tenía otro. yo creo que hay un contrapunto, si miramos como la región, las Américas, que es la elección de Claudia Sheinbaum en México, ¿ya? Que es la primera mujer electa, ¿no es cierto?, que es un gobierno de continuidad, que también es algo raro a lo que ha estado pasando en la región, ¿no es cierto?, de los gobiernos que van ganando las oposiciones, ¿no es cierto?, era una tendencia que se está dando en América Latina y que además se define como feminista. Entonces, creo que eso como que rompe un poco esta idea de que Milei, Bukele, Trump Pero son viene solo... un presidente bien cuestionado en hartos ámbitos. Sí, en su totalmente. relación con la prensa, en su Exacto. relación con el Poder Así Judicial. es, claro. En su Pero resultado tal vez económico. puede ser como un contrapunto a En esa algunos ámbitos. tendencia en la región, ¿ya? Bueno, es una presidenta que acaba de asumir y probablemente hay que pasar tiempo. La política mexicana es una política además muy diferente a la chilena, entonces no es que uno pueda rápidamente traspasar eso a Chile. Pero claro, hay, y un poco yo por eso hablaba de la democracia resiliente, porque a pesar de todos estos retrocesos que hay, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, nos mantenemos dentro de una política que por lo menos desde la ciudadanía sigue buscando resolver todos los conflictos a nivel de las instituciones democráticas. Me voy a poner más pesimista yo. Ya, Entonces, vamos. Y yo pongo como uno de los personajes, me parece, obvio que el caso Monsalve sí, pero yo pensaba, fíjense, en Hermosilla, no solo por Hermosilla mismo, sino por un par de cosas que no sé cómo las ven ustedes. Y una, Leonidas, es esta tendencia a olvidarnos de los escándalos de corrupción una vez que pasan. Es decir, tuvimos Mobgate, tuvimos Penta SQM, tuvimos otros entre medio, los temas de la colusión, y se van arreglando ciertas cosas, se van dejando forados importantes en esos arreglos, y en más de una ocasión se va olvidando el castigo penal, que queda en nada. Entonces, lo pensaba por ese lado y por olvidar los grandes temas que se ponen cada vez que surgen, o sea, los nombramientos, por ejemplo, el Poder Judicial, se supone que era lo que íbamos a estar hablando y preguntarnos intensamente, y ya el Poder Judicial, no sé, entonces, yo lo pongo ahí como uno de los personajes Bueno, del año. a propósito de la palabra ¿Ya? resiliencia, yo tengo otro A personaje ver. que fue del año, yo creo que muy importante, y fue el presidente Piñera, sin lugar a dudas, lo mencionó Patricio. Sí. Y si hay alguien que encarna la resiliencia, esa palabra que ocupó Pamela, fue el presidente Piñera, que sostuvo la institucionalidad en medio de lo que fue resistir, ¿no es cierto?, una ola de ataques políticos. A ver, no nos olvidemos que el presidente Piñera llegó a tener un 6% de aprobación popular. Y él mantuvo la institucionalidad, yo creo que su partida, y hoy día hay una añoranza, ¿no es cierto?, a lo que fue Chile pre-estallido y a lo que vamos, hacia lo que vamos. Yo no veo mucho optimismo en el ambiente, como mencionó Cristian, en términos de seguridad y economía. Uno ve que las percepciones son bastante negativas. ¿Y cómo ve? Bueno, de hecho vemos el IPOM, el último IPOM, y para Malo. el primer... Sí, tiene la inflación del primer semestre 5%, después el 2026, sí converge en torno al rango meta, pero el crecimiento también súper escaso, por decirlo en forma generosa. Ahora, ¿cómo se ve esa derecha sin Piñera?
Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Hay una derecha que hoy día está muy cercana al poder y la derecha tiene esta tremenda virtud, o no sé si una sorprendente virtud, de que cuando tiene el poder muy cerca, pelea. Y eso es natural y siempre ha pasado en nuestra historia republicana. Y al contrario, cuando estamos al borde del precipicio se une. Ahora, es evidente que la candidata que lleva mayor ventaja hoy día, yo creo que todos los que hacemos encuestas lo sabemos, es Evelyn Matei. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la derecha? Ese es otro problema, estará por verse, es un tema que tendremos que ver los próximos años. ¿Cómo marca, Cristian, esta derecha con este personaje del año en ausencia, que es otra forma de verlo, que menciona Leonidas? ¿Cómo ves a esa derecha y sus posibilidades con al frente, podemos ir mezclando más los temas, con al frente un partido republicano que dice que no va a primarias, que no van juntos, y además, más a la derecha hay otras figuras que van surgiendo y otras agrupaciones, no solo figuras? Sí. Estoy pensando en el Partido Social Cristiano como agrupación, estoy pensando en Johannes Kaiser. Sí. Un paréntesis cortito respecto a lo que mencionaste delante, Mónica, sobre el tema Hermosilla, audio. No nos olvidemos que este año se destituyeron 2 jueces de la Corte Suprema y en algún minuto, como hace 5 años. Y en algún minuto no había otra forma de restituir la confianza en el Poder Judicial si no era cambiando el sistema de nombramiento. Y ya no se habla del tema. A propósito de lo que decía Pato, el fango, esta cuestión de que los problemas son tan grandes que se van agudizando. Creo yo que ahí hay varias razones, pero entre otras, que la inquietud por la seguridad, el tema migratorio y los temas de hoy día económicos hacen que nada sea importante, pero son cosas muy relevantes. Y por otro lado, la cantidad de escándalos de corrupción, de escándalos políticos, los Monsalve y otros van tapando los problemas anteriores. Los alcaldes, ¿verdad? En una y otras comunas de distintos signos políticos, van haciendo que el mundo político haya vuelto a una dinámica de la jaula de las locas, por decirlo de alguna manera, a propósito de las películas, que era bien propia del mundo preestallido, donde finalmente el mundo político, por no producir cosas entregables, delivery, terminó siendo el más cuestionado. Y creo que hemos vuelto a lo mismo después de 2 procesos constituyentes, donde al final del día cada escándalo se tapa con otro escándalo. Entonces el problema es esperar el próximo escándalo y nos vamos pasando todos colados. Y al final del día, desde mi punto de vista, lo que ha ido afectando esto y horadando profundamente es la confianza de los chilenos y de las chilenas en el Estado. El Estado hoy día parece que no existiera. Y ahí viene el otro tema, que cuando no hay Estado aparece el narco. Dicho eso, y vuelvo a tu pregunta y aquí la hago corta, también ha sido el 2023, y te diría, y este año completo, después del fracaso constitucional 2, que fue un fracaso que dependió en gran medida de la derecha, ha sido el año de la fragmentación de la derecha. De la división. Que no capitaliza a pesar de que tiene un gobierno que se ha equivocado harto, digamos, o sea, que ha tenido hartas oportunidades, digamos, para capitalizar. Bueno, es que se ha fragmentado la oposición ante, como lo que decía Leonidas, la cercanía del poder. Bueno, queremos ser nosotros los hegemónicos en este poder. Y empiezan a aparecer distintos fragmentos. Y lo que vemos es que hay una oposición muy dividida y que en términos electorales esa división termina afectándolos versus un oficialismo que ahí arrinconado. Ahora, esta vez ellos al borde del precipicio se aunan y en las elecciones parlamentarias, municipales y de gobernadores no les fue tan mal al oficialismo como le podría haber ido, entre otras cosas porque fue cohesionado en una gran lista. Claro, bien, gobernadores podrían haber sacado harto más entre Chile Vamos y republicanos si hubieran ido, hubieran ido juntos. Apoyarse a la segunda no es tan fácil. Y deja una duda, respecto de cómo van a ser los apoyos eventuales en una segunda vuelta presidencial, porque una cosa es decir que yo te apoyo y otra cosa es hacer campaña, efectivamente. Y otra cosa es la efectividad después de una primera vuelta ruda de esos apoyos, como ya lo vimos, digamos, en el pasado. ¿Cómo ves esa derecha, Patricio? A ver, es que esas derechas y esas izquierdas y todo el mapa político lo veo en un tiempo de transformaciones muy profundas. O sea, creo que es verdad que en estas conversaciones nos mueve la contingencia, pero resulta que están pasando cosas muy grandes. O sea, hay una velocidad a la que no nos acostumbramos. Yo le discutiría a Leonidas, por ejemplo, decía un personaje del año Sebastián Piñera. La verdad es que la tragedia es que se murió la primera semana de febrero y la última semana de febrero ya no estaba Sebastián Piñera en el tema, había desaparecido y se ve sustituido una y otra vez cada uno de los temas por algún nuevo escándalo, como decía Cristian, o sea, vamos de uno en otro. Los partidos políticos hoy día, ¿quién sabe de verdad lo que creen? Así rigurosamente cada partido. Empiezan a aparecer como si fueran bandas que están en litigio con otras bandas. Unos quieren ser más extremos y más enfáticos, pero la división, la disputa entre capitalismo y socialismo ya no existe. Al interior de la derecha hay una derecha que no quiere nada con la otra.
Ya dijo Kast que va a ir a primera vuelta, no le importa, y su tema es no ser los otros. La izquierda, yo no sé cuál es el proyecto de la izquierda, lo desconozco. Entonces estamos como en un tiempo que además sobre unas ideas difusas se establece la jaula de las locas, digamos. Y yo no sé si ustedes tienen esta experiencia, pero a mí hay algo que ya me da risa, porque cada vez que me encuentro con alguien que va a la Cámara de Diputados, lo que me cuenta a mí o lo que me dice es que tú no puedes creer cómo es. Entonces digo, ¿cómo? ¿Por qué no puedes? No, tú no te puedes imaginar lo que es eso. Entonces, porque te tratan de explicar de que todo lo que tú te imagines de caos, de ridiculez, de irracionalidad, de griterío, es mucho menos de lo que de verdad sucede. Y esto te lo dice gente de derecha, de izquierda. Tú le dices a los de derecha cuáles son tus diputados respetables y se concentra mucho rato y se le ocurren 2 o 3. Y le dice a uno de izquierda y se concentra mucho rato y se le ocurre 2 o 3. Entonces creo que es un tiempo complejo. Ahora, un tiempo complejo en el que Chile no es el peor de los mundos y en el que tenemos temas que se arrastran de larga data. Y el tema de la productividad y el crecimiento, toda persona seria sabe que no es un problema de este gobierno, sabe que es un problema más largo que el de este gobierno y sabe que no lo va a resolver quien gane. Y quien gane, yo no sé quién va a ser, porque no lo veo para nada cantado tampoco. De hecho, o sea, dicho sea de paso. Para que pensemos en la elección presidencial anterior que hablábamos de Jadwe y Lavín. O sea, eso eran los... Yo les cuento cuando se Los favoritos. Claro, cuando se empieza a planificar con mucho tiempo una cobertura, empieza a ver a quiénes, y los debates, y entre quiénes, y quiénes son los favoritos. No sé, no terminó siendo así claramente. Pamela, ¿qué explica, se preguntan muchos, ese 30% de apoyo firme que tiene el presidente de la República? ¿Cómo has visto este año al presidente? ¿Lo ves, como decía al comienzo Cristian, incómodo en esta jaula de oro? Bueno, este es un gobierno que ha sido difícil para el presidente por varias razones, ¿ya? Uno, y también lo decía Cristian, tenemos un problema de estructura institucional, tenemos un problema de ingeniería de las instituciones, y eso lo vimos con el presidente Piñera, lo vimos con la presidenta Bachelet, pero yo creo que ahora se ha agudizado mucho. Entonces, un presidente, ¿no es cierto?, que es bien interesante el fenómeno del presidente Boric porque él mantiene el porcentaje de apoyo que tuvo en la primera vuelta, ¿ya? O sea, lo que Boric es hoy día es lo mismo que quienes lo apoyaron en la primera vuelta. Eso no era suficiente para gobernar, era suficiente para pasar a la segunda vuelta, y él tuvo que generar algo inédito también, que es gobernar con 2 coaliciones que se hacen ex post de la elección, que tampoco es parte ni de nuestra tradición ni del diseño de nuestras instituciones. Un proceso constituyente fracasado y deja al presidente tratando de manejar, ¿no es cierto?, el gobierno. Entonces yo creo que ha sido un gobierno muy difícil, de mucha incomodidad, con muchos eventos. Con una gente que le puso muchas fichas a ese proceso constituyente. Claro, que tú le preguntabas claro. a muchos ministros, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque era parte también... Bueno, hay que esperar claro, la Constitución. pero también es porque yo creo que el Frente Amplio, sobre todo, que surge, ¿no es cierto?, cuestionando la política binominal o de las 2 grandes coaliciones, que promueve el proceso constituyente, es algo que profundamente creían que eso iba a generar condiciones para los cambios que el país necesitaba. Entonces, obviamente que se posicionaron desde ahí. Claro, si uno mira desde ahora, tal vez no fue la mejor apuesta, es un poco lo que se ha dicho, la experiencia de gobernar que han tenido otros sectores políticos, probablemente los hubiera hecho ser más cautos, sobre todo en lo que decían, ya en lo que se decía públicamente, en el mensaje que se transmitía públicamente. Pero a mí me parece que eso es algo que se viene arrastrando de gobiernos anteriores. O sea, me llama mucho la atención lo que hacía Patricio al principio. Yo no me olvido esa frase, 20 días versus 20 claro. años. El entusiasmo hace a veces ser exacto. enemigo de la prudencia. Y yo creo que hay una cuestión de los tiempos, como decía Patricio, como que todo desaparece al otro día, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos pueden hacer cosas muy importantes, pero eso va a durar 2 días, 4 días, después hay... Y eso es porque yo creo que hay un desacople entre la ciudadanía y cómo nuestras instituciones pueden dar respuesta a eso. Entonces también tenemos un tema que también está hoy día en el debate público, que es discutir sobre nuestras instituciones, sobre cómo el sistema político puede tener ciertas herramientas para abordar los problemas de la ciudadanía y resolver, como el delivery, que es en el fondo, si al final las personas, ¿por qué
quieren la democracia, porque quieren que se les resuelvan problemas de su vida cotidiana. Y eso no lo estamos pudiendo hacer, no lo ha hecho este gobierno, no lo hizo el gobierno del presidente Piñera y del presidente Bachelet. Ahora, yo creo que la última década ha sido mostrar esa tensión, pero lo paradójico es que la propia élite, la propia política no logra ponerse de acuerdo en resolver el problema que los afecta directamente. Yo creo que ahí hay un tema interesante que Perdona, mirar. no logra resolverlo justamente por la razón que es necesario resolverlo. Exacto. Para decirlo así, de manera paradójica. Sí. Claro, que hay una tensión también, que quería a ver cómo lo veía Leonidas en este gobierno y en otros. Hay una tensión entre querer mostrar resultados concretos, pero no tener las herramientas para lograr esos resultados concretos, o no tener la capacidad, no sé, ahí lo pueden debatir, digamos, pero justamente este gobierno, por ejemplo, en el tema de la reforma política, no parece impulsando una reforma que al final surgen 3 reformas, una de los senadores que supone que es transversal, que se supone que iba a apoyar el gobierno, pero después no necesariamente, después se desentiende. La ministra Orellana nos anunciaba una reforma por tema de cuotas por fuera de esa reforma política, no sé si por falta de esperanza en que avance o porque el gobierno se desmarca de aquello. Entonces, digo, ¿cómo ves este año de gestión del presidente? Con muchos diciendo, hay un cambio en el presidente, dicen algunos que es de convicción, otros dicen no, es estratégico, porque fíjense que a lo largo del año podemos ver que hay momentos en que asoma lo que sigue pensando. Fíjate, yo creo que el presidente era la figura que prometía la izquierda latinoamericana. Cuando llegó al gobierno, ¿no es cierto?, iba a ser la gran figura renovadora y la verdad es que yo creo que con la convención todo eso se desmoronó completamente. Y hoy día, recordando a la figura de Milei, si uno ve esta competencia entre 2 grandes figuras, a nivel internacional yo creo que la figura de Milei, al margen de lo que uno pueda opinar, es mucho más potente. En ese sentido, yo creo que Boric ha perdido en la arena internacional. No es hoy día un líder como soñó o soñamos que lo iba a hacer antes, hace 3 años. Ni en derechos humanos, porque pareciera que en esa área En esa área sí, reconocen. en Venezuela sin duda, y ha tenido una posición clave, pero por otro lado en derechos humanos tenemos al Partido Comunista dentro de esta coalición que todavía se sigue llamando a prueba de dignidad, y realmente yo siempre lo he pensado, yo creo que el Partido Comunista chileno se quedó pegado antes de la caída del muro de Berlín. Yo no conozco otro partido comunista en el mundo que todavía siga apoyando a Siria, con todo lo que hemos visto que ha sucedido, que siga apoyando a Corea del Norte, de que no podamos hablar en este gobierno acerca de Cuba. Entonces lo que él ha hecho en Venezuela, claro, es admirable, en cierto sentido, más aún cuando dentro del gobierno está el Partido Comunista, pero no se puede mencionar a Cuba, Mónica. Entonces a mí eso me parece realmente sorprendente. Yo no sé, a mí me Y sorprende. eso que como candidato, fíjate que yo estaba recordando el otro día que frente a... porque vino Mario Desbordes acá a Tolerancia Cero y dijo, nunca le ha hecho ninguna crítica a Cuba. Yo me acordaba que en el debate frente a Jadwe, porque fue justo el debate de Anatel que tuvimos en el día de las protestas en Cuba. Y sí fue duro. Era candidato, no era todavía presidente. Y era frente a Jadwe. Pero, digo, hago el punto porque en su historia política está ese momento, por lo menos, que recuerdo. ¿Cómo ves el tema del Partido Comunista en el gobierno, Patricio? Y la relación con el presidente. A ver si concuerdas o no sí. con Leonidas. No, yo creo que el Partido Comunista efectivamente es un partido que parece que lo que le queda pasado tiene poco futuro que ofertar o que pensar y por lo tanto se refugia en esas cosas. Y en el último tiempo se ha concentrado en apoyar a los malos, es como que los elige en el mundo, es una cosa muy particular. Ahora, en el gobierno creo que se da algo bien especial, digamos. Hay un Partido Comunista, el Partido Comunista... Los militantes del Partido Comunista que están en el gobierno son fieles y forman parte de una lógica. Y el partido afuera tiene un sector importante que es de oposición. Y es de oposición a este gobierno de manera explícita. O sea, hay gente que habla en contra del Partido Comunista en contra. Por lo tanto, hay un problema al interior del Partido Comunista que debieran resolverlo ahora que tienen elecciones del Comité Central y desgraciadamente dicen, todo indica, que Carmona y la línea oficial estaría muy fuerte y por lo tanto la necesaria renovación que viene de otros rostros quedaría postergada. Eso le va a causar un problema además al Frente Amplio y a determinada gente de este gobierno el día de mañana, no tengo ninguna duda. Pero creo que el liderazgo del presidente Boric sigue siendo importante internacionalmente, no porque sea una figura rutilante, sino porque la izquierda no tiene nada.
O sea, si es que hay algo que le da una razón de ser, es el que es joven y está llamado a encabezar una renovación muy poderosa y muy refrescante al interior en un universo de izquierda que en América Latina ha caído en el mayor de los desprestigios, donde ya, o sea, la órbita más autoritaria de América Latina está en ese sector. Maduro, Ortega y el gobierno cubano son gobiernos que no pueden ser ejemplares para nadie. Por lo tanto, el reto de un mundo que se quiere transformador, reformador social, etcétera, democratizante, difícilmente puede tener algún ancla ahí. Y algo de esa es la gran tarea de Boric, yo creo, más allá de este gobierno. Representar ese corte radical con esa historia que terminó de manera tan lamentable. Y el PC no puede. ¿Y tú crees que entonces va a quedar, entre comillas, como guardado, como en algún momento Michelle Bachelet, para recurras a él en caso de...? Es que yo no tengo duda que va a volver a aparecer seguramente, porque así parece que son la historia de los políticos, pero no es eso lo que yo creo importante pensar ahora, sino pero que... Estoy pensando en lo que han dicho Tone, Carlos Peña, entre otros. Yo pienso en cómo se va a desarrollar ese liderazgo. Si pienso qué es lo que era, no sé, Ricardo Lagos a la edad en que Boric llegó al gobierno, y lo que terminó siendo tantas décadas después, invita a pensar que el Boric que se va a desarrollar en el tiempo claramente no es el mismo que se conoció en la Cámara de Diputados. Y sin duda que ahí hay una evolución y un descubrimiento y una complejización de los conceptos y un desmoronamiento de los eslóganes más sencillos y así sucesivamente. Pero ahí hay una, si me permite, hay una diferencia, Patricio, porque ¿fueron las circunstancias los que lo obligaron o fue como un problema de agencia? ¿Quién es la pregunta de Cristian? ¿Quién es el verdadero Boric? ¿Se siente incómodo la o fueron las política, circunstancias? ¿no son las circunstancias las que transforman a todo buen político en la vida? Sí, claro. Y las evidencias y las necesidades, porque en esa discusión a mí me pareciera que se le pidiera a un político acostado en una cama, de pronto tener concepciones totales de lo que debe ser y lo que no. Y yo le pido mucho a un político más bien justamente darse cuenta en el ejercicio de su tarea de qué cosas que creía no eran convenientes y de cuáles descubre y verse transformado por eso. Yo no tengo muchas dudas que así ha sido. Cristian, quiero saltar al otro lado de la vereda política. ¿Quién ha sido el personaje femenino, masculino de la oposición? Pensando en este año que pasó, también en el próximo, no necesariamente puede ser de los presidenciables o no, puede ser en la construcción de acuerdos. ¿Quién está articulando? ¿Quién te parece que es sorpresivamente o obviamente? A ver, yo creo que en el... Estamos diciendo ya que desapareció efectivamente el liderazgo que podría haber tenido el expresidente Piñera. Sí, a ver, yo recapitularía un poquito y diría que el 2024 fue el primero de los últimos 5 años donde ya nos quedamos sin un devenir construido en función de una expectativa que tenía un derrotero concreto, la nueva Constitución. Fuera por izquierda o fuera por derecha, desde el 2020 hasta el 2023, 20, 21, 22 y 23, tuvimos, ¿verdad?, en el tema constitucional. Y por lo tanto, bien o mal, la Constitución de alguna manera nos iba a reencontrar con un cierto camino de desarrollo. El 24 quedamos desnudos, una vez más, desnudos, sin relatos, sin historia y sin un cuento que contarnos como sociedad. Entonces, creo que en ese espacio, de alguna manera de la nada, donde la sociedad se empieza a redefinir, lo urgente pasa a ser lo único relevante. Y la política hoy día no es capaz de articular una propuesta más gorda, más amplia y de más largo plazo, que se haga cargo también de lo urgente, pero que diga hacia dónde vamos haciéndonos cargo de lo urgente. Y eso, creo yo, ayuda mucho a esta dinámica donde lo que importan son, ¿verdad?, los escándalos que van uno y otro, porque no hay una mirada, un proyecto de desarrollo que más o menos nos involucre a todos. Y aquí estamos en un ajuste, y vamos a seguir durante un buen rato con esos ajustes. Dicho eso, creo que el personaje del 2024, desde la pregunta que tú me haces, Mónica, y no necesariamente por el lado positivo, sino que más bien por la pérdida de fuerza, por la pérdida de proyección, creo yo, es José Antonio Kast. José Antonio Kast tuvo todo, y los republicanos tuvieron todo para haber construido un amplio arco en torno a una nueva constitución en el 2023 que tenía todo para ser una constitución muy de derecha e incluso afirmar muchos de los pilares que la constitución del 80 tenía.
y creo que no lo hicieron y no quisieron hacerlo. Y pegaron el mismo costo o los mismos pecados, cayeron los mismos pecados que había caído la izquierda antes. Y desde ese momento, el fin del 2023, con la derrota de esa propuesta, con el triunfo de él en contra, José Antonio Kast ha venido de tumbo en tumbo, bajando en las encuestas y bajando en la apreciación que la ciudadanía tiene respecto de su persona y su capacidad para dirigir los destinos de un país. Lo que no significa que no pueda resurgir, que no pueda renacer, Sí, porque pero el él dice que si posicionamiento le que hiciera caso a tuvo ustedes se lo que hacen farrió, encuesta. se lo comió por no haber sido capaz de, como él dijo, echarse la mochila al hombro y sacar adelante un proceso que en gran medida dependía de él y del grupo de los republicanos. Ahora, él siempre dice que si le hiciera caso a quienes hacen encuestas, él nunca habría ido, nadie daba un peso por él en la elección anterior presidencial. O sea, como que él todavía tiene fe en que va a resurgir. No, si la fe, Otros fe dicen- mueve montañas, pero Otros y dicen yo que no digo es que no lo Kaiser vaya a hacer, ahora. pero lo que es evidente, más allá de las encuestas, es que su relevancia política, ¿verdad?, empezó a caer. Empezó a caer desde el 2024 y a propósito de la derrota de ese proceso, que él mismo dijo que lo iba a sacar adelante y no lo logró. Ahora, en proyecciones también estaba Javier Macayas en su momento, sabemos lo que pasó con el caso judicial de su padre, que no es el suyo, pero que fue cuestionado por cómo actuó también y pierde relevancia. Estaba también en algún momento, muchos pensaban, si saca una tremenda votación como alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos también podía ser un nombre, y empiezan a aparecer otros tal vez menos sospechosos, o sea, que se empieza a hablar más de ellos, como Kaiser, por ejemplo. ¿Ven un fenómeno importante, relevancia ahí? ¿Y cómo ven Evelyn Matei también, Patricio? Es raro lo que le pasa a la derecha con la Patricio Evelyn Galilea, se me olvida. Galilea, que pasa bien Rodrigo piola. Sí. En el tema de la articulación de acuerdos parece estar tomando un rol interesante. Sí. En el último rato, uno ha percibido muchas veces en el mundo de la derecha que piensan quién podría ser en vez de Evelyn Matei. Es súper raro eso. Pensaron, se entusiasmaron efectivamente con Marcela Cubillo en algún momento, decían si le va bien y mira lo que pasó. Carter, en otro también. momento, de repente, bueno, Kast en otro minuto, pero Y de Carter. repente, Carter, de repente también algunos empezaron a mencionar a Eduardo Frei también. También apareció. También apareció. O sea, es raro eso de que no termina de acomodarse en ella. Algo raro pasa ahí. Y después lo otro es que, claro, entró una dispersión en la derecha bien compleja y sirve esto relacionarlo incluso con Argentina. Acaba de hablar Milei, sabemos esto que hizo, lo defiende Kast. El gobierno, Milei, internamente tiene en Argentina un lío bastante parecido. Está con problemas con el PRO. Y tiene Desde el comienzo. Claro, pero ahora tiene sectores con los que se va agudizando, qué sé yo. Y dicho sea de paso, ganó mientras Patricia Bullrich con Larreta se mataban entre ellos, Sí, pues. como conocemos esto en la derecha, y apareció este otro que se comió el pastel. Ese que se comió el pastel no apoya en Chile a Chile Vamos. No. Su alianza con acá no es Chile Vamos. Su alianza con acá son esos otros. Y parece ser que especialmente con la familia Kaiser. Sí, ni siquiera es con Kast, porque Yo le ojo, pondría- se reunió con los Kaiser, o sea, con Kaiser en ese momento, porque Johannes todavía no estaba como posicionado, y no con Kast cuando asumió. Claro, entonces el devenir de Milei podría, no sé cuánto debiera contentar a algunos de Chile Vamos, salvo que entiendan que, como ha pasado en otras partes de América Latina, a la hora de los que hubo, la derecha entera es capaz de votar por el que sea que no sea de izquierda. O salvo que piensen en el Partido Popular en España, que logra sobrevivir a pesar de Vox. Sí, pero también logra sobrevivir el PSOE Sí, y por sigue eso. en el poder. Por eso, pero siguen ellos. Sí. No siguen los extremos. Sí, no sé cómo No se sé irá en a qué están desarrollar pensando, acá. no estoy pensando en qué podrían estar pensando. Sí. Ahora, había algo que dijo Cristian que yo creo que es interesante. O sea, eso que tú le llamaste el acomodo, es a lo que yo me refería al comienzo, que creo que es muy profundo. O sea, no es un acomodo circunstancial, son tiempos históricos de aguas bobas. Tanto que esas aguas bobas, que las olas que se chocan en el mar, digamos. Tanto que, no sé, yo a veces he pensado si lo que uno tiene que proponerse es pensar a qué puerto ir o más bien preocuparse arduamente de cómo navegar sin que hayan motines, digamos. O sea, veamos, antes de tener tan claro siquiera a dónde vamos, encontremos una manera en que por lo menos se pueda navegar optando por direcciones, que es lo que en Chile no se está consiguiendo. ¿Tú, Pamela, quién ves en la oposición? ¿Qué figuras te llaman la atención? Bueno, comparto un poco el análisis que se hace de que la oposición y las derechas en Chile siempre les ha pasado esto, ¿no es cierto? O sea, cuando están ante una posibilidad de llegar al poder,
es muy difícil que se pongan de acuerdo. Yo creo que eso fue uno de los grandes logros del presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? O sea, él llega democráticamente al poder 2 veces porque es el que logra articular, ¿no es cierto? Pero la ausencia de la figura del presidente Piñera creo que generó inmediatamente esa dificultad en la articulación. Venía surgiendo la idea de Kast, de los republicanos, lo que pasó en el proceso constituyente, pero yo creo que la elección de octubre, la elección de los gobiernos subnacionales, muestra que el Partido Republicano no logró pasar a la siguiente etapa, ¿ya? O sea, fue un partido de liderazgo. Y por eso yo creo que el año 24 fue difícil para las derechas en ese sentido, porque ya le había pasado a la centroizquierda cuando surge el Frente Amplio, que no sabían si aliarse, si no aliarse, si ir juntos, si no ir juntos, ¿ya? Como cuáles podían ser los resultados electorales de eso. Y a la derecha del 2024 le pasó algo similar, ya no sabían hasta qué punto estar cerca al Partido Republicano, o sea, como llegar a cubrirlo para sostenerse o alejarse para sostenerse. Y yo creo que el resultado de las elecciones subnacionales, donde Renovación Nacional recupera, ¿no es cierto?, un espacio bien importante dentro de las derechas, que también hay que decirlo, que es como, eso se parece como al inicio de la transición, ¿no es cierto? Entonces, Renovación Nacional se posiciona con sus votos, que es lo que los partidos tienen que mostrar, y yo creo que eso como que rebaraja el naipe, y por eso surge como, bueno, entonces está la candidata Evelyn Matei, que yo creo que ella es una política que ha hecho lo que tiene que hacer. O sea, es candidata, es alcaldesa, es buena alcaldesa, se presenta, arma el comando, pero muchas veces le ha pasado que no logra llegar a puerto porque probablemente muchas personas clave en la derecha no sienten que a lo mejor es la persona que los va a representar. Entonces yo creo que hay un espacio bien abierto en las derechas de cuál va a ser el escenario a puertas de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2025. ¿Ya? Yo creo que ahí no está todo dicho todavía, que se van a hacer evaluaciones, se tendrá que evaluar si van a ir a una primaria, si no van a elegir el candidato presidencial por primaria, y tienen que tomar una decisión, si se van a parecer más a una derecha tipo Milei, o van a ser una derecha como la que ha sido más tradicionalmente la derecha chilena. Bueno, justamente les invito a que hagamos una pausa para que al regreso veamos qué va a pasar al frente, qué va a pasar con el oficialismo y las presidenciales y además cuáles van a ser los grandes temas del 2025. Al regreso, en Aquí se debate. Acceder es convertir lo exclusivo en parte de tu realidad. Acceder no es solo un acto, es una actitud. Es tomar el control de tu futuro, sumándose a un grupo que se atreve a transformar el presente, que conecta con proyectos inmobiliarios de alta calidad en Estados Unidos, creando un portafolio diversificado. Gracias a nuestra tecnología, en Webuild hacemos posible lo que antes parecía un sueño lejano. Inversiones exclusivas solo a un clic de distancia. Inversionistas individuales, family offices y empresas de más de 18 países ya invierten con nosotros. Visítanos en webuild.io y comienza a invertir en forma personalizada, global y con menores fees. Te pillé. Innovadoras soluciones antidelincuencia para tu empresa. Dime, Emilio, mientras tú estás aquí, ¿qué cuida tu propiedad? Tengo Te pillé, pues, Carlos. ¿Y la tuya quién la cuida? Te pillé, pues, Carlos. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Parece que te vendieron puro humo. Lunes, tolerancia cero. A continuación, pares impares. Martes, futuro 360. Miércoles, conexión global. Jueves, CNN íntimo. Viernes, CNN Magazine. Este es círculo y este es cuadrado. Cada uno vive en su mundo creado para su figura. Es cómodo y perfecto. Por eso, cuando se encuentran con el otro, hay cierta tensión. ¡Qué hermosos ángulos rectos!, dice uno. Las curvas hacen todo más amable.
comenta Círculo. Nuestra forma determina cómo vemos el mundo y la diferencia a veces puede ser un desafío. Incluso el otro puede parecer una amenaza. Así se vive la polarización. Cada persona es secuestrada por la idea de que es dueña de la verdad, se prepara para la confrontación, para vencer y aniquilar al enemigo con sus argumentos. Nadie escucha y poco a poco va creciendo la distancia, hasta que se convierte en un abismo. En la última década, la literatura en ciencia política ha introducido el concepto de polarización afectiva, donde predominan los sentimientos de rechazo y el poco respeto ante opiniones o personas con las que uno no se siente identificado. Pero, ¿se puede salir de esta dinámica? ¿Por qué debería escuchar a alguien tan alejado de mi verdad? Necesitamos recordar que, por más que nuestro propio mundo nos parezca perfecto, ampliar los horizontes y el encuentro puede ayudarnos a construir uno mucho mejor. Este 2024 te invitamos a vivir el golf. En exclusiva por CNN Chile. Junto a un gran equipo de profesionales conoceremos los detalles de un deporte que une generaciones y en donde los chilenos son protagonistas. Aquí conocerás las historias de sus principales exponentes y viajaremos por el mundo para llevarte la mejor cobertura de los principales torneos. Soy Constanza Patiño. Soy Diego Blecher. Y juntos te invitamos a vivir el golf por la pantalla de CNN Chile. Estás con tu grupo de amigos. Uno de ellos decide contar un chiste. Comienza a reírse. Todos se suman y tú no puedes evitar unirte. Ya ni te acuerdas el por qué, pero te contagiaron la risa. Y es que es más probable que la risa se produzca cuando estás en compañía que solo. El cerebro responde al sonido preparando los músculos faciales para unirse a ella, sentando las bases para que se contagie de persona a persona. Y se trata de un contagio que es muy positivo, porque ¿sabías que esta respuesta biológica tiene muchos beneficios para la salud? Cuando reímos, se reducen los niveles de adrenalina y de cortisol a largo plazo, lo que puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo y a reaccionar de mejor manera al estrés. Además, estudios apuntan al poder que tiene reírnos juntos para funcionar como pegamento y fortalecer los vínculos. Incluso, un experimento de la Universidad de California sugiere que las parejas satisfechas se ríen más que las insatisfechas. La invitación es aprovechar el poder curativo que hay detrás de una sana carcajada, un ejercicio que está a nuestro alcance y que tiene mucho más poder cuando lo hacemos en comunidad. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes, siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Agenda económica, de lunes a viernes a las 8:30 y 20 horas. CNN Chile, siempre. Volvemos aquí, ese debate lo habíamos dejado anunciado. ¿Qué pasa el próximo año? Ya vamos a preguntar a ver si alcanzamos cuáles son los grandes temas, pero antes, la presidencial Leonidas Montes en el oficialismo. ¿Cómo se ve ese panorama? Un panorama en que algunos miran, claro, dicen Tomás Bodanovich, el mejor evaluado en las encuestas, otros dicen todavía está Michelle Bachelet, otros dicen no, vamos con toda, dicen algunos con todo, otros dicen no marcan las encuestas. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que Tomás Bodanovich efectivamente tiene un tremendo potencial. Claudio Rego no lo he mencionado. Claudio Rego es otro, pero Tomás Bodanovich no le conviene lanzarse ahora. Él, a diferencia de muchos en este gobierno, va a aprender y va a llegar mucho más maduro cuando le corresponda. Y yo creo que está haciendo bien ese trabajo como alcalde. Y es distinto, yo diría, a muchos del Frente Amplio en muchos aspectos. Y evidentemente está la figura de Carolina Toá, que en buen español está bailando con la fea, porque está en un ministerio que es difícil, pero una figura que es tremendamente potente. Y también está Claudio Rego. Ahora,
cuál de los dos va a ir, cómo se va. Lo curioso es que no se ve nadie del oficialismo duro, ¿no? Del Frente Amplio no hay una figura. Del Partido Comunista probablemente va a surgir alguien, pero yo concuerdo con Patricio en que el Partido Comunista es una rareza en el siglo XXI, el nuestro, el chileno. Entonces yo creo que está en una situación bien expectante, diría yo, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero no me atrevería a hacer ninguna predicción respecto a quién va a ser la figura del oficialismo. ¿Hay tiempo para instalar una candidatura de ese tipo? ¿Y de qué? Y más allá incluso, ¿de qué tipo? O sea, ¿tiene tiempo el oficialismo? Claro, porque uno puede decir, hay figuras con mucho conocimiento, me refiero a que sean conocidas por la opinión pública en el oficialismo, pero no necesariamente aceptadas o que los vean como presidente o presidenta. El caso Monsalves, como ha afectado también el liderazgo de Carolina Toá, que en todo caso Monsalves tampoco es que descollada en la encuesta. Sí. Con respeto. Oye, fíjate que yo tengo la impresión, a propósito de lo que decía Pato y Pamela, que el escenario 2025 no va a ser un escenario como para desestivarnos demasiado. En el sentido de que en este acomodo, en estas mareas que se mueven por uno y otro lado, la ciudadanía en general hoy día está con un poquito de vuelta de la lógica más disruptiva, de la lógica vamos con todo a ese puerto que no sabemos cómo llegar, pero que parece atractivo, porque nos va a mostrar un camino distinto. Yo creo que más bien es una sensación de prefiero no desestivarme mucho más, y por eso tengo la sensación de que, y también tengo la sensación de que los Kaiser o las apuestas que vienen por los extramuros de lo que tradicionalmente fue la política chilena no van a tener tanto espacio esta vez. Lo que no significa que no vaya a ser importante, pero no va a tener tanto espacio porque ya lo han tenido. Lo tuvimos con el presidente Boric, lo tuvimos con los republicanos. De alguna manera Chile ya experimentó y las claves del 2025, tengo la impresión, van a estar dadas mucho más por la experiencia, por el conocimiento. ¿No te imaginas un Boric Cast en versión? No me imagino necesariamente distinta por ahora. Y de hecho, como decía Pamela, las últimas elecciones nos mostraron que, no sé si triunfó la moderación, pero por lo menos los extremos que se suponía que tenían más fuerza, no. ¿Y en tu experiencia de análisis cómo debería afectar el voto obligatorio? Bueno, la última elección fue con voto obligatorio. En general, lo que pasa con el voto obligatorio es que tiende a una mayor... Sí, pero mayor, habiendo visto ya cómo funciona. Tiende a una mayor moderación. Pero lo que sí es cierto, y creo yo que también un aprendizaje que la derecha no lo asumió después del primer proceso constituyente, el voto obligatorio no significa que la gente que antes no votaba o que votaba poco sea gente conservadora y que siempre va a votar por valores y apuestas conservadoras. Eso no es así. De hecho, en el primer proceso constituyente ganó el rechazo y la derecha dijo, tenemos una masa de votantes ahora que son nuestras. Y ahí se equivocó profundamente. Y en el segundo, con voto obligatorio también, ganó el en contra. Por lo tanto, yo creo que esto va a depender mucho de las apuestas. Pero lo grueso, creo que la técnica, la experiencia y el conocimiento van a estar mucho al servicio de lo que va a ser el 2025 en términos electorales, porque hay una suerte de cansancio de explorar y de buscar recetas nuevas. ¿Y por qué eso no marca en las encuestas? Bueno, lo que venimos viendo hace rato es que pasa una cosa que es bien calamitosa, y es que tú encuestas a la gente y siempre la gente quiere acuerdos. Sí, esto era para todo el proceso constituyente, incluso el primero, desde el día cero. El 80% más o menos de la población siempre decía, incluso que le pedían a sus representantes más capacidad de transar respecto de lo que creían a favor de un acuerdo, incluso que defender a sangre y fuego lo que pensaban. Pero cuando se llega a la hora de las elecciones, parece que la polaridad simplifica las cosas. Entonces, los mensajes son más nítidos y más claros. Y esto es lo que ha funcionado hasta ahora. Yo tengo la sensación también, no sé si son deseos, pero parecía a lo que dice Cristian, que hay un cierto cansancio con lo dinamitero, porque parece también empezar a haber otro corte, digamos, que ya no se llama ni derecha, izquierda, ni acá y allá, sino que algo así como los dinamiteros y los constructores. Y lo empezamos a ver en la derecha y en la izquierda. Voces que quieren sacar cosas adelante versus voces muy particularizantes que quieren fortalecer a sus propios grupos. Yo durante harto rato pensaba, porque como también los partidos están representando tan poco, pensaba quién va a salir acá representando la rabia, que es lo que fue Milei en Argentina y es lo que van siendo otros en distintas partes. El mismo Trump escribió un libro que se llama así, La rabia. Y ahora me pregunto si los encarnadores de la rabia, donde irá a ser por un lado Kaiser, no descartemos que vuelva a ser candidato Jadwe, los encarnadores de la rabia tienen la corriente a su favor o más bien hay un agotamiento con eso
y lo que queremos en realidad es una respuesta más de otro tipo. Creo que esa es una pregunta que permanece abierta. Y respecto a los candidatos, un último comentario que vale para Carolina Toá, etcétera. Este año, si algo nos mostró, lo hemos comentado por varias aristas, es que las noticias, los escándalos sucesivos, o sea, la cantidad de eventualidades que van sucediendo, que resetean completamente el escenario, son tal cantidad y con tal frecuencia y tan realmente acontecen, que no descartemos múltiples posibles eventualidades que resetean el mapa político y que hagan que sea muy posible alguien que hoy día suena poco posible. ¿También? Bueno, sí, en el oficialismo, yo creo que después de las elecciones también de octubre, noviembre, el cierre de las elecciones de 2024, como que hubo un respiro, porque claramente se pensaba que los resultados podían ser peores de lo que obtuvieron. Se veía con mucha claridad un liderazgo, ¿no es cierto?, en la derecha, el liderazgo de Evelyn Matei, pero después de esa elección todo se empezó a rebarajar. Pero que estamos súper cerca, o sea, viene el verano y en mayo, claro, si se quieren inscribir primarias, es ahí, ya así estamos ahí. es. Pero la política tiene unos tiempos mucho más, o sea, todo se mueve mucho más rápido. Yo creo que eso es una constante hoy día, es la velocidad con que se van produciendo los cambios, las eventualidades que hay. ¿Quiénes ves hoy día? ¿Quiénes ves hoy día? O sea, yo creo que hay liderazgos que se han mencionado, ¿no es cierto? Pero casi todos están en posiciones que recién asumen, ¿no es cierto? Bodanovich, Orrego, Carolina Toá, yo creo que es alguien que no necesariamente ha sido descartada, porque le ha tocado muy difícil, ¿no es cierto? Le ha tocado muy difícil, pero yo creo que un poco siguiendo lo que hablábamos recién de qué la ciudadanía espera de un liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya, por lo menos en esta elección del 2025, yo no veo que haya mucho espacio para lo disruptivo, ¿ya? ¿Y tú ves mejor una primaria así como con muchos candidatos y que después ahí salga, después de la primaria, un nombre o apoyar, que es la misma discusión que se da en Chile Vamos? Mejor echar a correr todos los nombres y que la primaria surja uno fuerte, están apostando a Evelyn Matei, o mejor cuadrarse, dicen otros, incluso en el caso Matei, estoy pensándolo para este otro lado, directo ir todo el rato fuerte con alguien detrás. Mira, si uno lo mira como de los incentivos que tiene el diseño institucional de primaria, el mayor incentivo es a que todos lleven candidatos, sobre todo porque estamos en una plena conversación hemos hablado, nadie de ustedes son súper mala onda porque nadie menciona hablado. Mirosevic. Sí, gran líder, Vlado Mirosevic. A ver, lo que uno ve es que si hay una alta fragmentación del sistema de partidos, 22 partidos activos, y que además estamos en una conversación que ese es un problema y que la única solución que se propone es elevar el umbral de la representación de esos partidos en el Congreso, hay un gran incentivo para que los partidos compitan, porque si no llegan candidatos, ¿no es cierto?, si no llegan candidato presidencial, no van a tener presencia en la discusión pública y por tanto su posibilidad de mantener esos umbrales son muy bajas, ¿ya? Entonces, si uno lo mira fríamente desde los incentivos del diseño institucional, lo lógico es que todos quieran ir con candidato a la primera vuelta. Y a la primaria, ¿ya? Yo he sido muy crítica de las segundas vueltas electorales porque toda la experiencia de América Latina es que eso incentiva la fragmentación. Si uno dijera lo inteligente, lo más estratégico, probablemente es la articulación, ir articulados para poder competir si es que el sector político de la oposición va fragmentado. O sea, lo lógico es que te suma más tener más votos. Pero yo creo que es demasiado temprano todavía para ese análisis. Yo creo que recién esto lo vamos a ver cuando empiece el año 2025, cómo se ordenan los partidos, cómo los partidos se proyectan. Cómo van a enfrentar o no la primaria, van a ir midiendo. Recordemos que en múltiples formas los partidos políticos han incorporado para medir a sus candidatas o candidatos presidenciales, ya sea encuesta, ya sea territorio, las lógicas de los propios partidos internos. Y yo creo que los partidos no están todavía en un momento de generar esa decisión. Hay muchas cosas todavía que observar. Y vamos a poder conversarlas en otra ocasión. Quiero agradecerle a Leonidas, Cristian, Patricio, Pamela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Aquí se debate de recuento y también de proyección. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya ustedes, por supuesto, sigan siempre en la compañía de CNN Chile. Vamos a seguir, por supuesto, también el 2025 debatiendo, conversando aquí en CNN Chile. Que descansen, que estén muy bien. Buenas noches.